preparar estacas de las clásicas plantas aromáticas como el romero, la lavanda, y acá tenemos ruda también, que son un buen ejemplo. Partimos de una rama que tiene que tener su calibre, su diámetro, y más o menos se toma como norma el calibre o el diámetro de un lápiz. Ese es el tamaño en grosor, el tamaño ideal de un material que ya tiene la reserva. Si es muy fino, como podemos ver en esta lavanda, acá tenemos menos posibilidades de enraizamiento porque hay menos materia. Entonces lo ideal es este calibre, tampoco mucho más gruesa, 4 o 5 años, porque también pierde la capacidad de enraizamiento. La capacidad de enraizar es de la rama del año, o a lo sumo de una rama de 2 años, como puede ocurrir en este eucaliptus, que tiene también un calibre un poco más grueso. Más de 2 años no, y ahí tendríamos ya el potencial de enraizamiento. Esta que es una rama larga la vamos a convertir en 2 estacas, y el tamaño es más o menos, son los 22 centímetros, 20 que da esta cuarta, ahí, y ahí cortamos arriba. Siempre el corte apical es a bisel o inclinado, y el corte de abajo de la estaca es transversal. Esto es una regla mnemotécnica que para cuando hacemos muchas estacas nos viene bien, porque ya las vamos clasificando por el corte, pero también tiene su sentido este corte transversal arriba, que es después donde se sella y logramos ahí como impermeabilizar la estaca. Las raíces van a salir de la parte de 3/4 parte inicial. Entonces hay dos formas. Una es con una navaja o con un cúter, sacar así prolijamente y formar cicatriz. Yo estoy cortando los que son las hojas o los brotecitos de este romero, y ahí logro, haciendo como un afeitado con navaja, con filo, el filo va a lograr un corte neto, no un tejido roto. El tejido va a estar sano porque lo estoy cortando, y este corte neto hace que después también a través de ese corte la cicatrización sea más rápida. Luego lo que hago es tomar con el filo, empuño la navaja o el cúter, y con el filo voy rotando y haciendo pequeñas incisiones, no a todo lo largo, a toda la circunferencia, sino pequeñas incisiones, y voy dando vuelta a la rama, cosa de que queden como a lo largo de esta zona, estas aberturas, que son interesantes porque por ahí, al hacer el corte, voy a lograr formar un material esponjoso, un material de cicatrización, la cicatrización normal de cualquier tejido vivo. Y por esa cicatrización van a salir las raíces. Además, al hacer este corte, también estoy provocando que que tenga más entrada el agua, porque esto es un proceso de hidratación también. O sea, para poder hacer que emerjan las raíces, yo lo tengo que tener unos días en agua. Otra forma es hacer este corte abajo, un corte que puede ser también así con la navaja, ahí, un corte abriendo la madera, abriendo el leño, ¿no? Muy despacito para no cortarse, pero esto es muy interesante porque acá lo que voy a hacer es colocarle semillas que van a germinar. Estas semillas son las que compramos en las dietéticas para hacer nuestros germinados, es decir, que son comestibles, están vivas, van a germinar sí o sí, porque son justamente lino, alfalfa, fenogreco, que es lo que yo preparo para comer los famosos germinados. Fíjense la condición de esta semilla. Cuando empieza a germinar, así que yo la tengo en agua, ahí, hidratada, empieza a alargar una cantidad de hormonas de enraizamiento muy grande.
porque obviamente va a germinar y tiene que alimentar y promocionar la formación de una nueva planta, ya sea de alfalfa o de lino. Esa hormona de enraizamiento de este vegetal, de esta semilla, me sirve para promocionar y para despertar las hormonas de enraizamiento dormidas que están en esta rama. Porque recordemos que esto era una rama y ahora tiene que convertirse en una planta. Y acá tengo que empezar a promocionar sus raíces. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llamo a la diferenciación de las raíces? Con hormona de enraizamiento vegetal, que es la que emanan las semillas cuando las pongo en agua. Obviamente que este proceso de hidratación de las semillas no tiene que ser muy largo, es tal cual como cuando hago los germinados para mí, 4 días, 3, 4 días en agua, ya esto está lleno de hormonas de enraizamiento. Y voy colocando las ramas con sus incisiones y con sus tajitos en esta agua, que más o menos ahí también pasarán 3 o 4 días, una semana como máximo, pero no más que eso, porque es un despertar del proceso de enraizamiento. Otra cosa que puedo hacer es abrir nuevamente esta incisión y colocarle las semillas secas, estas son de alfalfa, puedo ponerlas ahí en el corte, que entren en la madera, que tomen un íntimo contacto, semillas secas, con la madera, adentro del tajito. Algunas entraron y está bien, con lo que entró está bien. Esto lo ato para que no se suelten con hilo de coser. Esto es un proceso artesanal, obviamente doméstico, que podemos estar teniendo muy buen resultado, tan buen resultado como en un proceso industrial o de mayor cantidad de envergadura, pero este proceso artesanal lo que me garantiza es que este material no tiene ninguna contaminación con químicos o con venenos o algún producto que pueda ser nocivo para la salud. Porque recordemos que de aquí vamos a sacar el elemento vivo, que es la hoja, para hacer nuestros productos, para hacer una infusión, para hacer una crema, una tintura, un hidrolato. Todos los productos que salgan de estas plantas van directo a la salud. Por lo tanto, tienen que estar lo más saludable posible, desde el origen. Entonces, ahí ya tenemos atadita la estaca con sus promotores de enraizamiento natural, que son las semillas. ¿De quién en este caso? De alfalfa. Alfalfa orgánica, que yo puedo estar comiendo de ellas y a la vez me pueden servir para promocionar raíces. Aquí vemos otra estaca que es de una hermosa planta aromática y medicinal, curativa, que es la ruda. Esto es una ruda macho que estaba en su esplendor, y saqué el brote, que esto sería un esqueje porque es tierno y también tiene el mismo proceso, y ahí está germinando su alfalfita, que ya le está dando directamente la hormona, y a lo largo de 3, 4, 5 días, hasta 7 como máximo, hay un íntimo contacto entre la hormona de la alfalfa y los promotores de enraizamiento que tiene la rama naturalmente. Es un despertar de esas hormonas. Fíjense, si lo pueden ver, ahora después les voy a mostrar. La hoja de la ruda era el doble de esto. No se saca toda la hoja, sino que cuando las hojas son grandes se cortan por la mitad, como ocurrió con el eucaliptus, que también acá lo ven, eucaliptus medicinal. Está hecho el corte en la lámina para que forme acá cicatriz y no se deshidraten. Si dejo todas las hojas grandes, la estaca se puede deshidratar antes de tiempo, antes de enraizar. Entonces las dejo para que vayan formando un poco de alimento, pero también es bueno que no transpire todo el material, por eso se cortan o seccionan. En el caso del romero, también podría hacer lo mismo, con una tijera así común, puedo ir cortando
las hojas como por la mitad, estoy haciendo como un corte de césped, pero para promocionar la cicatrización, el tejido de cicatrización, y dejar una parte de la hoja para que siga alimentando. Este es uno de los secretitos que requiere la formación de raíces. Es un proceso lento de transformación de lo que era una rama a lo que va a ser una futura planta. Ahí con la cerita. Aceite de llantén, aceite comestible de girasol con un machacado de llantén. Entonces acá esto se logra una pastita que tiene el llantén, que es cicatrizante, bactericida, el aceite, y bueno, hay un poquito de agua ahí que impide que la cera se solidifique. Esto a baño María logramos, y acá no está muy logrado, pero esto ahí sería una pasta que sirve para sellar los cortes apicales de las estacas. Ahí va. Aceite, cera de abeja rallada y llantén. Con esto, que bueno, ahí estaría. Y agarrarlo con la mano. Ahí me. Justo ahora. Esto en baño María queda bárbaro, pero bueno. Ahí está, ahí va quedando la pastita. Una pastita blanda. Cómelo un cachito así como y girarlo en salsita. Ahí está. Ahí está, esta pastita blanda. Está para los. Y con esto le ponemos es muy poquito lo que se pone como es como un sellador. Fíjense que esto sirve para un montón de estacas, ¿no? Es un sellador que después se solidifica y queda más durito, y ahí le ponemos a cada estaca arriba para que no entre el agua y no se deshidrate. Esta es la idea. Entonces con la mano